lista. Basilio. Presente. Dara. Freddy. Presente. López Flores. Carlos Alberto Rodríguez. Fernanda Pérez. Presente. Jorge Alberto Ruiz. Sánchez Cruz. Presente. Presente. Jessy Caroline. Presente. Carla Daniela. Presente. Ok. Falté yo, profe. ¿Quién faltó? Luz Brittany Alduenda. ¿Mande? Luz Brittany Alduenda. Sí, tienes razón. Listo. ¿Pero qué le pasa a esta matriz? Bien, chicos, antes de dar inicio a la clase, les voy a comentar, tenemos tarea para la siguiente clase. ¿Cuál es la tarea que van a realizar? Me van a traer ya el tema para su proyecto de la política pública. Tienen prácticamente pues de aquí al jueves para pensarle qué problema puedo yo resolver en mi entorno social, en mi entorno, puede ser incluso hasta en su entorno laboral, ¿sí? Ojo, las políticas públicas no pueden repetirse. Así que, por favor, chicos, si pueden platicarlo con sus compañeros o si quieren, hacemos un listado, pero por favor que las políticas públicas no se repitan. No todos se vayan a querer resolver el tema de la luz, no todos se vayan a querer resolver el tema de... Digo que mejor hagamos un listado así como de que cada uno del que quiere y ya. Exactamente. Y posteriormente ya así como de... Prácticamente el que agarró el primer tema fue el ganón del tema, ¿ok? Entonces, para que lo vayan platicando y la próxima clase vamos a ir estableciendo y ya uno por uno, ¿sí? Ya sea de manera en tutoría o en asesoría, vamos a ir haciendo la delimitación del tema, el planteamiento del problema, las hipótesis. No lo van a hacer ustedes solos, yo los voy a ir apoyando a cada uno de ustedes y los voy a ir guiando para que sepan cómo se hace la estructura de un proyecto de investigación y en este caso cómo se hace la estructura de una política pública, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes todavía no tienen la noción como tal y si yo no los guío, van a estar como que muy a la deriva y luego me dejan los temas muy amplios y en periodos de tiempo no determinados y por lo tanto luego no les da tiempo o la política pública queda demasiado amplia y se convierte en una política pública de traslape. No funciona y es una política pública que se convierte en no viable. ¿Ok? Bien, chicos. Vamos a continuar la clase y por ahí les voy a poner ya para finalizar el tema de políticas públicas. Un video. Ok, nos quedamos en las 5 etapas del ciclo de producción de las políticas. Ya vimos el reconocimiento del problema, las soluciones, el escoger una solución o en el formular la política, el aplicarla y el apreciar nuestros resultados. ¿Ok? Ustedes ahorita como tal, nada más me van a hacer, hagan de cuenta como que el cascarón de la política. No me van a ir aplicando encuestas. Si les llego a dar la segunda parte de la materia, traten de no deshacerse de la política porque igual vuelvo a pedir el mismo proyecto, solamente que realizando las mejoras a través de lo que vienen siendo cifras. ¿Qué les pido? Que hagan encuestas, que hagan ¿Quién quiere participar?
Ok, que hagan encuestas. Ahorita por el tema de la pandemia, cómo lo estuvieron trabajando algunos otros grupos con formularios de Google, encuestas a través de WhatsApp, y gracias a ellos se pudieron dar resoluciones a muchos problemas que estaban puestos en las comunidades o en los entornos sociales de cada uno. Y esto marcó una gran diferencia en todo lo que se marcó. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que viene siendo politics y policy. ¿Ok? Es un juego de palabras. Ya llevaron derecho romano, ¿no? ¿Ok? Pero es la definición más que nada que va aunado a la parte política. Por politi se entiende a la actividad humana que tiene que ver con el gobierno, con las diferentes formas de gobierno y con el concepto del Estado. En particular, la palabra tiene una extensión natural y para los campos del saber se cultivan la ciencia política, la teoría política y el derecho público. ¿A qué nos referimos con derecho público, muchachos? ¿Quién me puede dar un ejemplo de derecho público? ¿Jesse? ¿Jesse Valencia? No sabría dársela. Ok. Alan. Un ejemplo, ¿verdad? Sería tener... ¿Sería interponer una denuncia, maestra? Sí, exacto. Muy bien. Ok. A ver, Alan. Tendríamos tenemos el derecho a que si algo no nos parece poder levantar una queja. Plantear una queja. Sí, la denuncia sería por la parte penal. Poner una queja podría ser en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, podría ser ante la Junta de Conciliación Arbitraje, ¿sí? Cuando llegas a un común acuerdo. Es más que nada aquella parte y extensión natural como tal del derecho. Nosotros como ciudadanos tenemos derechos a quejarme, tengo derechos, sí, era lo que yo les mencionaba la clase anterior. Prácticamente se me poncha el coche o el vecino ya me puso un muro enfrente de mi domicilio o ya vinieron y vandalismo, pero pues no voy a hacer nada prácticamente porque pues como no conozco mis derechos y no conozco prácticamente todo aquello que yo puedo hacer, me voy a quedar callado. Mi coche cayó en un bache, bueno, puedo ir y poner una queja ante obras públicas y aunque va a tardar muchísimo, ellos tienen la responsabilidad de resarcir el daño que fue cometido por la negligencia por parte de ellos. Porque si hay un presupuesto establecido para bachear calles o hacer calles nuevas, ¿dónde están los resultados? Y porque yo como ciudadano, si en ningún momento he dejado de pagar mis impuestos, estoy teniendo estas consecuencias, ¿sí? La pregunta aquí es, ¿todos los mexicanos pagamos nuestros impuestos? A diferencia de otros países como no sé, Estados Unidos, Canadá. Aquí tenemos tenemos nuevas reformas en materia fiscal, pero la realidad de las cosas es que sí se nos hace el descuento como tal, pero en Estados Unidos, ustedes se dan cuenta, cada determinado tiempo, las personas tienen la obligación de declarar impuestos y de pagarlos. Y si no lo haces, ¿qué hace el gobierno? De tus ahorros lo toma. Si lo tienes en una cuenta bancaria. Aquí no se realiza dicha acción. Por lo tanto, los mexicanos sí pagamos el impuesto cuando vamos a comprar el súper, cuando vamos a cargar gasolina, cuando vamos a adquirir ciertos productos. Pero como tal, que tú agarres un día y en tu cuenta bancaria digas, ala, yo tenía 5,000 pesos y ahora no tengo nada, como por qué me estafaron, me robaron, y te llega un instructivo de notificación de Hacienda que te diga, no pagaste tus impuestos y por lo tanto yo los tomé,
no existe. Entonces, es ahí cuando nosotros, ¿cuántas personas pagan el predial? El predial es opcional, si quieres lo pagas y si quieres no lo pagas. Vámonos a países orientales, en países de Medio Oriente, en donde si tú no pagas ciertos parámetros del predial, se te mete una multa y puedes perder hasta tu domicilio, ¿sí? O tu inmueble. Y así pasa con ciertas cosas. Entonces, nosotros sí tenemos el derecho natural y tenemos ciertos parámetros de la extensión y los campos, pero por supuesto, obviamente tenemos que tener una visión clara de todo lo que yo puedo realizar como ciudadano. No sé si me doy a explicar, muchachos. ¿Ok? La expresión política policy es la semántica anglosajona y tiene una dimensión más aplicada, puesto que hace referencia a los programas políticos y a la puesta en marcha de programas de actividades promovidas desde la esfera pública. ¿Qué son los programas políticos, muchachos? Hemos visto muchísimos spots en la televisión, pero que en sí, menciónenme un programa político. El apoyo al campo, maestra. El apoyo al campo. ¿Cómo se llamaba ese programa? Era el Procampo. Procampo. Ok. ¿Por qué se retiró? Porque ya tiene más de 10 años que el campo no está recibiendo apoyos. ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien sabe por qué esta política o este programa de gobierno dejó de funcionar? ¿O se imagina o tiene una noción más o menos de por qué? Luz Britannia. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué el programa o la política pública de Procampo crees que haya dejado de funcionar o el gobierno recortó? La verdad no sé, podría ser porque pues no se les hacía muy importante, que sí debería ser importante por el ganado y lo que y las personas de las zonas rurales, porque esos son de campos, de los árboles o de las cosechas o de las ganaderías. Bueno, del gasto público, hagan de cuenta que antes salía todo de Pemex. Llegó el punto en el que el gobierno le empezó también a apostar a lo que vino siendo el turismo. Empezaron a explotar mucho lo que fueron los pueblitos mágicos, empezaron a explotar mucho lo que fueron los principales destinos turísticos de la República Mexicana. ¿Por qué? Porque ya no había de dónde sacar ingresos para mantener no dependencias, sino ciertas secretarías. Entonces, por lo tanto, el gobierno pensó que si recortaba este tipo de apoyos, entre ellos al campo, realmente no iba a marcar la diferencia, pero oh, triste realidad. México es uno de los principales productores a nivel internacional de muchos productos que se exportan hacia otros países, como lo que son el limón, el aguacate, el jitomate, y tenemos una vasta cantidad de extensión y explotación en ganado. Pero al recortar este presupuesto y este programa ha hecho que otros países tomen ventaja y México se vea seriamente afectado. El aguacate es una fruta 100% mexicana y adivinen hoy en día quién es el principal productor de aguacate a nivel internacional. Y es mexicana la fruta. Y se están volviendo multimillonarios con esto. ¿Saben quién? Creo que era Bolivia, ¿verdad, profa? No, es Japón. Es Japón.
y ellos se están enriqueciendo con algo que es 100% mexicano. Los españoles se están beneficiando con el tomate, ¿sí? Y Estados Unidos se está yendo a la alza, igual que Brasil, con la explotación de lo que viene siendo la ganadería, ¿sí? Por lo Oye, tanto, maestra, pero ¿sí? allá en Japón y todo eso, ¿no es caro el aguacate para ellos? Para ellos no, porque ellos antes era como una patente, antes importaban el producto y era muy caro para ellos, pero ahora ellos le hicieron modificaciones genéticas y ya pueden sembrarlo y exportarlo. Sí, dime, Freddy. Es como la manzana y la fresa, ¿no, maestra? Así es. Exacto. Sí, dime, Carlos. Maestra, pero también eso tiene que ver con la escasez de agua también, porque según sé, vi una noticia hace poco que los mantos acuíferos de México se están secando a raíz de que las empresas refresqueras, principalmente la Coca-Cola y otras, están Sí, explotando, están sobreexplotando esos explotando mantos los acuíferos. mantos acuíferos. Entonces, muchas de las personas que se dedicaban a la siembra ya no tienen con qué sembrar. Entonces, prácticamente hay zonas, por ejemplo, en el estado de Sonora, que son demasiado secas porque casi no llueve. Entonces, Ok. si ya no hay agua en este caso, en los ríos, en los Bueno, mantos acuíferos, y tampoco llueve, pues todos estamos. sí, claro, es ahí en donde tenía que entrar el gobierno y dar una solución. Ok, se están acabando. ¿Qué voy a hacer? Multar a las principales empresas responsables de acabar con el ecosistema nacional mexicano. En sí, los mantos acuíferos no pueden extinguirse. Para que un manto acuífero se extinga, tienen que pasar aproximadamente de 100, 200 o 300 años y se tiene que dar una explotación de manera significativa. El manto acuífero se puede llenar, pero siempre y cuando quede ahí prácticamente el orificio dentro de la tierra, se vuelve a alimentar, pero hagan de cuenta que es como el camarón, ¿no? Existe una temporada de veda porque hay que dejar que se reproduzca para volver a pescarlo. Lo mismo pasa con los mantos acuíferos. Hay que darles un lapso de descanso, unos 10, 15 o 20 años, para que el manto acuífero vuelva a llenarse y vuelva a producir. Pero desgraciadamente pasa esto, lo que menciona su compañero, vienen estas empresas que son grandes y productoras. ¿Alguien sabe por qué fue el origen del socavón de este gran orificio en Puebla? ¿Tiene una idea de por qué se originó? Bueno, les cuento un poquito. En Puebla se hizo un hoyo inmenso, hubo un socavón. Esto fue debido a la sobreexplotación y la erosión de los mantos acuíferos. La principal empresa encargada de esta responsabilidad fue Bonafont. Sí, se estableció de ahí hace 20 años y empezaron a explotar todos los mantos. Obviamente dejan prácticamente secas estas reservas, el campo mexicano se ve afectado, no hay ayuda gubernamental y prácticamente pum, la tierra cae y se hace este gran orificio. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento el gobierno federal? Tu empresa responsable tienes que resarcir el daño ecológico. Vas a buscar la manera, vas a traer agua de mar y la vas a tratar y vas a poner una planta tratadora que convierta el agua salada en agua dulce, porque sí es posible, y tú lo vas a financiar. Pero yo, porque es eso, o te meto una multa en donde tú ya no puedas vender tu producto. Así de simple. Pero desgraciadamente las leyes aún no han sido modificadas. Todavía estamos muy frescos en la materia de derecho ecológico. Entonces, se tienen que crear políticas públicas más tajantes, más fuertes y que protejan un poco más a los intereses del país. El campo mexicano es realmente importante, ¿sí? De ahí también sale
presupuesto para el gasto público y no se está apoyando. La privatización de Pemex, esto nos vino a dar en toda la torre a los mexicanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se supone que de ahí se sacaba para la infraestructura del país y pues ahora al estar privatizado, ¿quién recibe las principales ganancias? Empresas extranjeras. Exactamente. Y si ustedes se dan cuenta, a pesar de que Repsol, Soriana, Sams, no recuerdo cómo se llama esta de la florecita verde, es parte de la British Petroleum, prácticamente les vende Pemex, sí, pero ya está privatizado. Ya no es tanto como para el gasto público. Ahorita el gobierno está sobreviviendo de dos maneras, a través del turismo, que se ha ido a la baja por el tema de la pandemia, y a través de el SAT, que ahorita el SAT dijo, ustedes tienen la responsabilidad de ver de dónde van a sacar dinero, pónganle impuestos a lo que se les ocurra, empiecen a hacer un rastreo fiscal de las principales personas que no están dadas de alta aquí, metan multas y ahorita todas las personas que no facturen, que no justifiquen gastos, van a la cárcel o le meten una multa. Eso es lo que se está haciendo ahorita. Hay que rescatar programas que tienen realmente buen valor para lo que viene siendo la población mexicana, el del campo, el programa de Prospera, ¿sí? Hay mucha pobreza en México, ¿sí? Este programa por lo menos repartía leche, repartía ciertos recursos, ¿ok? ¿De qué manera lo va a controlar el gobierno? Haciendo encuestas y un estudio socioeconómico de quienes verdaderamente lo necesitan, ¿sí? Si tengo aquí que la señora Josefina se dio de alta con 2 hijos y bueno, tuvo 2 hijos más para que el gobierno la esté manteniendo, pues no me va a convenir. Por lo tanto, necesito gente que esté responsabilizada para poder manejar bien dicho programa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque durante el periodo en donde el gobierno mantenía a las familias mexicanas a través de cuántos hijos tienes, muchas personas, por eso se fue la sobrepoblación en México. Muchas personas pensaron, bueno, tengo 4, 5, 6, 7, 8 hijos, no pasa nada, total, el gobierno me los va a mantener. Y es ahí en donde vamos a un retroceso social y en donde no salimos adelante, ¿ok? Volviendo y retomando la expresión política policy, aquí pues el término políticas públicas o policies resulta mucho más concreto siendo una expresión directa de la gestión y de la aplicación de iniciativas definidas por las instancias públicas. Podríamos decir que por lo tanto las policies son consecuencias directas de la política, ¿ok? Es todo aquello que viene del derecho natural, todo aquello a lo que yo como ciudadano, si te estoy pagando ciertos impuestos, tengo derecho naturalmente. Ahora, ¿qué pasa con las personas que viven en la sierra? ¿Cómo creen ustedes que se vean afectadas o no afectadas con este tema político? ¿Qué tanto creen ustedes que les afecten la modificación de las políticas públicas? ¿Ustedes creen que una persona que tiene un, un grupo de parcelas y tiene una vaca, 3 gallinas, tiene sembrados, no sé, zanahoria, jícama, tomate, incluso hasta árboles de aguacate, les va a venir a afectar el incremento a la canasta básica? ¿O les va a venir a afectar el incremento, la imposición de lo que vienen siendo las nuevas modificaciones a los impuestos? ¿A quiénes afecta esto? Por los impuestos a los empresarios, ¿no? Pero también a nosotros.
Sí, porque aumenta el precio de los productos. Exactamente. Era lo que yo les comentaba en la clase anterior. Vas al súper y es así como de, te traes 3, 4 cositas y dices, pues, ¿qué rompí? O sea, no se pasen. Antes te hacías con unos 500, 600 pesos una buena despensa. Ahora quieres comprar una buena despensa y van a ser 1,500, 2,000 pesos. Y eso te puede servir para más o menos una quincena. Para una familia de aproximadamente 4 integrantes máximo. Sí. Hagan las cuentas, muchachos. Todavía no les toca pagar ciertas cosas en casa a algunos, pero después cuando vean que hay que pagar Netflix, agua, luz, cable, teléfono, internet, súper, gasolina, etcétera, etcétera, van a decir, ¡ih! Gobierno opresor. Se los juro que sí. ¿Ok? Es que, Entonces, maestra, perdón, sí, perdón por la interrupción, es que eso también sí. tiene que ver con el incremento en el precio de los combustibles. Por supuesto, porque siempre y cuando sube el combustible, obviamente la canasta básica se va a ir a la alza. ¿Por qué? Porque se agarran es que nosotros transportamos y al transportar se pierde combustible y al perder combustible, pues es que hay que tener incremento. Cuando hay el famoso gasolinazo, ¿quiénes son los primeros que incrementan? Pues los urbanos, los taxistas le suben 1 peso o 2 pesos a las tarifas que cobran actualmente. ¿Y quiénes son las principales personas que se ven afectadas? Las personas adultos mayores, los estudiantes y las personas que toman el transporte público todos los días. ¿Sí? Nosotros aquí en Veracruz tenemos las tarifas más altas en lo que viene siendo transporte. Váyanse a la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta el andar en metro? ¿Cuánto cuesta aquí el camión? Aquí el camión cuesta 9 pesos, ¿sí? O 10. Y prácticamente si eres estudiante te cuesta como entre 6 u 8, no recuerdo, ya hace tiempo que no soy estudiante, pero prácticamente te vas a otros estados de la República Mexicana y te dice el taxista, no, pues aquí la mínima es 15 pesos, 20 pesos, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es si En Jalapa. nosotros, sí, en Jalapa es muy económico. Aquí en Veracruz, si Veracruz es un estado productor de lo que viene siendo petróleo, diésel, gas, ¿por qué es tan caro? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque tenemos refinerías aquí en Veracruz, vamos a Coatzacoalcos. Sí, yo más o menos tengo una idea. Lo que pasa es que tiene que ver con el precio del refinamiento, porque todo el recurso que es, ahora sí que petróleo se manda a Estados Unidos a refinar. Entonces Estados Unidos lo manda en forma de combustible y eso es lo que hace que incremente el... Sí, el precio. Se supone que por eso se está haciendo la refinería de Dos Bocas, se supone que... También pero aparte, porque ¿sí? muchas cosas las venden a otros países, ¿no? A veces no cobramos ni siquiera los aranceles. Sí, prácticamente se pierden muchas cosas. ¿Saben desde cuándo México está pagando la deuda externa con combustible? Desde hace más de 30 años. Sí, le estamos regalando combustible a Estados Unidos porque estamos hasta el cuello, bueno, no, hasta el cuello no, hasta la frente de deudas con Estados Unidos, realmente. Entonces, he ahí el margen de pérdida que tenemos, ¿sí? Entonces, es la serie de preguntas que como mexicanos no nos realizamos, vuelvo a ese punto, ¿sí? En donde, ¿por qué me cuesta más caro? Porque aquí les vuelvo a repetir, en México hay refinerías. Se supone que la refinería de Dos Bocas, la que está en construcción, en donde se han gastado miles de millones de pesos y nada más no queda. La pregunta es, muchachos, si tenemos refinerías, ¿cuántas refinerías hay aquí en el estado? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas refinerías hay de sur a norte y de norte a sur? Hay refinerías en Coatzacoalcos, hay refinerías en Poza Rica, hay refinerías en Naranjos, hay refinerías ¿en dónde más? En Córdoba, me parece, y se están cayendo a pedazos. ¿Por qué no rehabilitarlas y posteriormente echarlas a andar y no mandar a refinar a un país externo y después que me vayan a regresar el combustible muchísimo más caro? Si de mi país se está sacando, lo puedo mandar a refinar aquí mismo y
no tengo pérdidas de ganancia o márgenes de error. ¿Por qué hacerlo así? ¿Alguien se da una idea de por qué De mejor hecho, así? ¿Sí? maestra, Te de escucho un hecho, poquito cortado. perdón, Sí, no te preocupes. de hecho, acabo de ver hace poco una refinería en el estado de Texas, en Estados Unidos, para Ujú. refinarla desde allá y que ese combustible sea como refinado aquí, pero prácticamente la refinería le pertenece a Pemex. Sí, los derechos los tiene Pemex, pero una parte lo tiene que pagar a Estados Unidos por el problema que tenemos con la deuda externa. O sea, no son ganancias al 100%, es la mitad de la ganancia para los mexicanos. Vuelvo a ese punto. Es más redituable para el gobierno hacer una nueva refinería porque ahí viene la justificación de gastos. ¿Sí? Es, ok, X ejemplo, yo no digo porque no me gusta el chisme, ¿verdad? Andrés Manuel López Obrador se está gastando más de 50 millones de pesos en hacer la refinería de Dos Bocas, pero hay varias refinerías, ¿por qué no rehabilitarlas y ponerlas a trabajar? Porque es muchísimo más fácil justificar gastos y que ¿cómo es? Ay, cuando hay una alteración en los recursos que gobierno federal los manda, gobierno estatal los va a distribuir y gobierno municipal a veces no toca nada. Es así como jugar al teléfono descompuesto. Prácticamente de esos 50 millones en inversión, solamente se están aplicando cierto 25 o 30 para hacer dicha refinería. ¿Qué pasó con el Tren Maya? ¿Qué pasó con el aeropuerto? ¿Ok? Son nuevas políticas públicas que no tienen pies ni cabeza, que no están funcionando, pero que están dilapidando los recursos y que bien se podrían aplicar en otras cosas que se necesiten. ¿Ok? Volviendo a lo de politics y policy, eh, pasamos a politics. En el idioma castellano, la aceptación políticas también sirve para denominar lo que en inglés se conoce como politics. El significado de dicho término hace referencia a la controversia política que trae consigo la definición puesta en marcha como lo que hoy conocemos políticas públicas. ¿Ok? Entonces, ya les quedó claro, muchachos, para qué me sirve una política pública, qué es una política pública y en dónde se aplican principalmente las políticas públicas. Ok. Mi definición personal de politi se ilustraría como la función de distribución de poder en la sociedad. Ejemplo, la democracia, que es el gobierno del pueblo. Nosotros, ya les dije, no tenemos como tal, yo no le llamaría presidente, ¿sí? Yo lo llamaría mi representante social, porque yo lo puse ahí, porque yo salí a votar y posteriormente como ciudadana lo puse en el poder. ¿Ok? Entonces, es un presidente. Malo fuera que esta persona hubiera agarrado, hubiera como en los gobiernos socialistas, llego, me impongo mi criterio, mis ideas, y tú, ciudadano, no vas a tener la posibilidad de decidir si te gusta o no te gusta. Es lo que yo te voy a imponer y punto. Politics, como un juego cotidiano de actores o es por espacios de poder e influencia de quienes lo generan. ¿Quiénes son quienes tienen poder e influencia en este país? ¿Alguien ha escuchado hablar de las 12 familias políticas más poderosas de México? Gemma. Una de ellas es Ricardo Salinas Pliego, maestra. Sí, por supuesto, Grupo Carso, Grupo Bimbo, Grupo Coca-Cola, los Salinas de Gortari,
¿sí? Prácticamente ellos son los que mueven, ellos son los titiriteros, los demás son sus marionetas, ¿sí? Ellos mueven, muchos de ellos no se lanzan a las candidaturas porque dicen, ¿para qué me voy a desgastar cuando yo puedo dar una tajada y que la persona, yo prácticamente la voy a dirigir? ¿Qué se decía en el gobierno de Enrique Peña Nieto? ¿Quién estaba detrás de Enrique Peña Nieto? ¿Sí? Se decía que estaba, ¿sí? Dime, Carlos Carlos. Salinas de Gortari. Exactamente. ¿Y qué hizo Carlos Salinas de Gortari durante su gobierno? ¿Sí? Gracias a él sí vino el TLC, sí hubo muchos cambios, pero también vino la devaluación del peso mexicano. No fue la mejor etapa para lo que vino haciendo el gobierno mexicano. Por lo tanto, ¿qué pasa también durante el gobierno de Enrique Peña Nieto? En la siguiente clase les voy a traer un video de cuánto se gastó Enrique Peña Nieto en su gobierno. Realmente nos dejó en la ruina, muchachos, ¿sí? Y prácticamente fue algo que no hemos superado hasta la fecha, ¿ok? Posteriormente, aquí los espacios y la influencia de quienes generan el poder estamos a su merced, ¿sí? ¿Por qué? Porque gracias a ello es que no podemos nosotros como sociedad tener un cambio real, ¿ok? Policing es la acción de gobierno en la política pública. Es todas aquellas imposiciones que va a tener prácticamente es. Me dicen si escuchan. ¿Escuchan? No. Ay, lo mismo que el cuatrimestre pasado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy.
¿Ahí me escuchan, chicos? ¿Sí? Ok, algo bien importante que les quiero mencionar es, este video es chileno, les voy a decir, porque lo que es Chile y Argentina, allá las políticas públicas son diseñadas principalmente por sus ciudadanos, ¿sí? Hay una universidad de muchísimo prestigio en donde cada año se hace un concurso y principalmente uno de los estudiantes, el más brillante de cada carrera, ¿sí? Saca un proyecto, lo desarrolla y en conjunto con sus compañeros crean la política pública. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué creen que ustedes serían los idóneos para crear una política pública, desarrollarla y posteriormente aplicarla en su entorno, o en este caso en el municipio, en el estado, o que se fuera a nivel federal? Porque ustedes estarían más capacitados que un diputado o un senador o un regidor. Parece trabó el micrófono de, creo que era Carlos. Pero a ver, Jorge Ruiz. Porque todos nosotros estamos más cerca del entorno y saber las necesidades de la sociedad. Sí, precisamente era lo que yo les mencionaba al principio de la materia. Prácticamente es, nosotros sabemos en cuánto está la canasta básica, en cuánto está el salario mínimo, cuánto prácticamente cuesta un kilo de tortillas o el litro de leche. Estas personas viven en una realidad tan alterna o surrealista, por así decirlo, que ni siquiera lo conocen. Y luego por eso las políticas públicas no tienen pies ni cabeza y en vez de ayudarnos, terminan afectándonos más como sociedad, ¿sí? Es como la parte en la que yo les mencionaba, esta política pública en materia de salud es, bueno, vamos a retirar el apoyo del seguro popular, porque sí, efectivamente hay muchísima corrupción, pero lo hicieron de tajo, lo hicieron de raíz, no le avisaron prácticamente al público y hoy en día más del 80% de la población mexicana se vio afectada. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a lo que vienen siendo los servicios de salud básicos como son Seguro Social, ¿sí? Marina, Sedena, Pemex, etcétera. ¿Sí? La mayoría de los mexicanos tienen seguro popular, bueno, tenían seguro popular, ¿sí? La mayoría de los mexicanos van al CIMI, a farmacias del ahorro, a una consulta médica, porque no tenemos acceso a lo que viene siendo el seguro social. Quienes pueden pagar una clínica privada, pues qué bien, ¿no? ¿Sí? Su economía les da para pagar un médico particular, pero los que no, las personas que van al día, por eso es que ahorita que pasó el tema del COVID, muchas personas comenzaron a fallecer o los cuadros de salud se empezaron a complicar. Sí, hay una sobrepoblación de lo que vienen siendo derechohabientes en el Seguro Social y es que muchas veces llegan y dicen, los servicios médicos de salud del IMSS están horribles y muchas veces llegan y le dicen a la trabajadora o al trabajador, aquí quiero que me vengas a atender rapidito, que por mí comes, lo dicen en otro tipo de palabras, no más feas, pero prácticamente no es eso, es que no hay más presupuesto para atender a tanto derechohabiente. Aquí en Veracruz hay 3 clínicas de seguro social y están sobrepobladas de pacientes. Hay mucho paciente crónico que no debería ya de estar dado de alta porque no quieren cuidar su salud, quienes son los diabéticos, los hipertensos, ¿sí? Y también las personas que tienen problemas crónico-degenerativos como lo que vienen siendo problemas cardíacos que no llevan el tratamiento al pie de la letra y personas que verdaderamente lo necesitarían podrían estar ahí.
Entonces se tiene que hacer una reformulación de estas políticas, pero ¿quiénes serían los encargados de hacerlo? Pues ustedes, al final de cuentas. ¿Sí? Los que están en fisioterapia, los que están en medicina, los que están en enfermería, los que están en derecho, porque saben precisamente cómo está el sistema de quebrado y cuáles son los puntos que necesitan reformularse y mejorarse. ¿Ok? Bien, chicos, los veo para la siguiente clase. Cuídense mucho y cualquier cosa estoy a sus órdenes, ¿va?